Hermanos, Dios les bendiga. Hoy es Domingo de Ramos y es el inicio de la Semana Mayor que todos nosotros llamamos. Y además, no solamente el inicio de la Semana Mayor, sino que pienso que es la semana que fue más dura en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dura porque realmente el Señor vivió una semana intensa, una semana terrible, una semana de sentimientos encontrados. ¿Y por qué digo sentimientos encontrados? Porque ¿cómo puede estar uno en un buen momento y estar después uno metido en un mal momento? ¿Cómo puede estar uno de ánimo arriba y a los pocos días estar de ánimo abajo? Y quiero empezar con Mateo 21, del versículo 7 al 9. Dice la Biblia: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces es una escena muy bonita, es una escena maravillosa, donde se le da honra al Señor, donde al Señor se le dignifica como tal, como también como Dios, como hijo de Dios. Por eso la gente decía: Hosana al hijo de David, dando por hecho de que él era parte de la realeza, hijo de la descendencia, el linaje del rey David. Y decía: el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Entonces la gente lo ovacionaba, la gente cogía ramas de los árboles y le tendían por donde él iba a pasar, y sobre todo la gente agarraba sus capas, lo que le había costado, y también las arrojaban en el camino para que el Señor pasara. Eso pasó el domingo, pero 5 días después Jesús pasó de ser ovacionado por esta multitudinaria multitud que gritaba hosana, para que esta misma gente dijera: crucifícale, crucifícale. Y eso es lo tremendo, ¿no? Y la Semana Santa evidencia eso, cómo es el ser humano, cómo el ser humano puede estar en una situación emocional positiva y cómo a los pocos días está en una emoción mala, en un estado emocional negativo. Así somos nosotros. Un día estamos bien aquí y al otro día estamos mal. Un día nos levantamos con todas las ganas, con todo el ánimo, con todo el optimismo, y otro día nos levantamos mal, como decimos aquí, con el pie izquierdo. Pero así somos nosotros. Eso evidencia la Semana Santa. Cómo también uno puede cambiar de parecer. Cómo yo puedo estar de acuerdo con alguien y después no estar de acuerdo. Cómo yo puedo ser amigo de alguien y después ser un enemigo de esa persona. Porque nosotros los seres humanos somos así. Y por el otro lado, la Semana Santa evidencia también cómo es la gente con uno. No solamente uno cómo es con los demás, sino cómo son con uno. Hoy día podemos tener amigos y ese amigo, tiempo después, puede ser nuestro peor enemigo. Esa pareja que estuvo viviendo por años, que se amaron, que tuvieron hijos, que enfrentaron después un divorcio y que ya no se aman, que no se quieren, que se odian a muerte. Y esos niños que se levantaron como hermanos allí jugando al pie de su mamá, de su papá, y que mueren los viejos o antes inclusive, y que ya no se pueden ni ver, no se pueden tolerar. Algunos se odian a muerte. Yo tuve 2 primos y uno de ellos agarró un machete y le cortó la cabeza. Estaban peleando y el otro fue más ágil. No porque el otro fuera más bueno, no, sino que uno fue más ágil y le cortó la cabeza. 2 hermanos. Qué tristeza para mi tía, qué tristeza para la familia. Algo muy, muy triste, pero así somos nosotros.
Pero en esta ocasión quiero hablarles de unos 3 significados de la Semana Santa que vale la pena mirar. El primer significado es que la Semana Santa es la prueba más grande de amor de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor y hay algunos versículos bíblicos que nos muestra esto, ¿no? Dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Este versículo es tremendo, ¿no? Y nos invita a permanecer como Él nos ha amado. En Juan 15:13 dice algo tremendo y que refleja el padecimiento de Cristo en esta semana. Porque dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice la palabra. Tremendo, y eso es cierto, porque nosotros sabemos que uno pone la vida por los hijos. Eso es indiscutible. Estoy hablando del que es buen padre o del que es buen hijo, que uno puede poner la vida por sus papás o por un hermano, pero uno no pone la vida por todo el mundo. Uno pone la vida por contadas personas. Entonces, eso dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Y Jesús no puso la vida por unos cuantos, Jesús la puso por todos. Romanos 5:8 dice algo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros los creyentes a veces tenemos un mal concepto, pensar que porque somos hijos de Dios, Dios nos ama más a nosotros que a los demás. Y por eso es que podemos apelar a una venganza cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño, se levantó injustamente contra nosotros, nos robó, algo hizo. Y lo que queremos es que Dios se levante y nos vengue y les pase cosas a ellos. Pero aquí muestra algo interesante. Aquí muestra no que Dios me ama más a mí que el que me hizo el daño. Aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, mire eso, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros somos pecadores, la Biblia dice que somos constituidos enemigos de Dios, pero aún así el Señor nos ama. Eso dice la palabra, que el Señor nos amó siendo pecadores. Y yo pienso que Juan 3:16 lo ilustra de una mejor manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Ese de tal manera significa que lo que pasó fue muy grande, fue una gran demostración, como queriendo decir, nos ama el Señor de una manera inmensa, magnífica, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque saber que Jesucristo murió por mis pecados cuando yo era enemigo de Él, cuando estaba lejano de Él, lejano de su gracia y de su presencia, me muestra el gran amor. Así que la gente del mundo, la gente que no ama a Dios, inclusive la gente que está lejana de Dios, Dios los ama de tal manera que fue capaz de entregar su vida por ellos. Entonces, no es que Dios me ame más a mí. Yo pienso que ahora nosotros sabemos más del amor de Dios, disfrutamos más del amor de Dios, que nosotros sentimos el amor de Dios que antes por nuestros pecados y delitos, como dice la palabra, no vislumbramos, no lo sentíamos, no sabíamos del amor de Dios. Entonces no es que Dios nos ame más o que me ame más a mí porque soy predicador, porque sigo al Señor. No, no es eso, porque Dios no hace eso. Lo que hace el Señor es mostrarme a mí que así como me ama Él a mí, también ama al mundo, o mejor aún, que así como ama al mundo, Él me ama a mí. Que así como me amó antes de comenzar a seguirle, Él sigue amándome de la misma manera. Por eso es que el Señor dice que nosotros no nos debemos alegrar cuando nuestro enemigo cae, cuando algo le pase mal, porque de pronto el Señor hará que ese mal se devuelva a nosotros. Y nosotros sabemos
¿Cuánto nos ama Dios? Es ahora. Y valoramos el amor de Dios. Y eso nos hace llorar. Así que, así pasa con nuestros hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos, así se lo merezcan o no. Así se porten bien o no se porten bien. Nosotros lo amamos. Y así es el amor del Señor. Así que la Semana Santa muestra eso. Cuánto nos ama el Señor, que fue capaz de sufrir el terrible suplicio de la crucifixión. Una semana dolorosa, pero Él la pasó por amor a nosotros. El segundo significado de la Semana Santa es la prueba que no hay nada imposible para Dios. Y es bueno saber eso. Me voy a enfocar en algo en esencial en su cuerpo. En el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, el cuerpo del Señor no se putrefactó, permaneció tal como fue enterrado. Eso significa que para Dios no hay nada imposible. Dios pudo detener el proceso de descomposición del cuerpo. Jesucristo duró 3 días, dice la Biblia, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el cuerpo no se putrefactó, no se corrompió. Eso nos muestra que Dios puede hacer cualquier cosa. Y no solamente por eso, sino que al tercer día el Señor resucitó y el cuerpo estaba bien. Porque la Biblia dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Le dijo Jeremías a Dios: y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Hay algo difícil para el Señor? No. Esto de conservar un cuerpo por 3 días realmente es poca cosa para el Señor. Para nosotros es grande, es un milagro, es algo asombroso, porque la naturaleza nos lleva a que se tiene que descomponer, que todo lo bueno se tiene que dañar por el tiempo. Pero en este caso no fue así. En Jeremías 32:17 vemos la expresión de este profeta hacia el Señor, y en el versículo 27 Dios le habla y le dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que se le salga del control a Dios? A pesar de esta pandemia, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones en que nosotros estemos, a Dios no se le ha escapado nada. Dios sigue sentado en su trono. Dios no se le ha salido nada de las manos, no ha perdido el control. El Señor es Dios y nosotros podemos estar seguros de eso. No solo el cuerpo de Cristo duró bien esos 3 días que estuvo muerto, que no se putrefactó. La Biblia nos habla de otro cuerpo, el cuerpo de Moisés. Dice la Biblia que el Señor sepultó a Moisés. Nadie supo en qué parte exactamente. Dios le sepultó. Y pasaron cientos y cientos de años. Y Judas dice que Satanás disputaba por el cuerpo de Moisés. Es decir, que el cuerpo de Moisés todavía se podía ver, todavía se podía palpar. Por algo disputaba. Judas nos muestra que el cuerpo de Moisés, a pesar de haber pasado esos cientos y cientos de años, conservaba todavía su misma condición. El cuerpo en estos momentos está intacto. Porque han pasado más de 2000 años. Y Apocalipsis nos dice que en la gran tribulación van a venir 2 seres, 2 personajes que nosotros creemos que pueden ser Moisés y Elías. Y si Dios va a usar a Moisés en la gran tribulación con el nombre de los 2 testigos, significa que Dios está guardando el cuerpo de Moisés para este gran día.
Quizás Satanás adivine y quiere dañar el propósito de Dios, quizás robando o usurpando el cuerpo de Moisés. Pero por encima de eso, lo que quiero enfocarme es que han pasado más de 3000 años y el cuerpo de Moisés sigue intacto. La putrefacción no le ha llegado. Eso significa que para Dios no hay nada imposible. En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios, otra vez. Y es por una sencilla razón. Hay dos eventos muy bonitos y muy importantes. Hay dos mujeres que salen en embarazo, pero son embarazos realmente no fueron planeados. Quizás el de una de ellas fue deseado, pero ya no fue planeado porque no había esperanza. Una era Elizabeth. Elizabeth era una anciana estéril que ya había cesado su periodo. Elizabeth, por orden de Dios, llegó un ángel a su esposo y le dijo que ella iba a quedar embarazada. Eso nos muestra que contra todo pronóstico, que cuando Dios habla, se cumplen las cosas. Si Dios me ha dado a mí una palabra, pero yo escucho cosas diferentes, veo cosas diferentes, el pronóstico es diferente, yo tengo que creer, hermano, en lo que el Señor me ha dado, como dijo o hizo Abraham. Dios le dijo a Abraham que de ese hijo Isaac, Dios le iba a sacar una descendencia o le iba a dar una descendencia. Y tiempo después, Dios mismo le dijo que se lo sacrificara. Y él, sin dudarlo, lo llevó, cuadró las piedras, armó el altar, colocó la leña, colocó al muchacho y levantó el cuchillo para ofrecerle sacrificio a Dios. Y uno puede decir, ¿será que la fe de Abraham menguó? ¿Será que la fe fue destruida? No, Hebreos dice que él pensaba que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. ¿Qué pensaba Abraham? Que así él matara a Isaac, lo sacrificara, así lo quemara de la ceniza, Dios lo iba a levantar. Porque Abraham estaba creyendo en lo que Dios le había dicho. Y nosotros debemos seguir creyendo en eso. Elizabeth era estéril, era anciana, y aún así, de no tener el periodo, salió en embarazo. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Pero pienso que lo que pasó con María es todavía más grande. A pesar que era una mujer que tenía todo listo para concebir, sin embargo había un pequeño y gran problema. Era virgen. Pero en esa virginidad ella quedó en embarazo. Eso se llama poder de Dios. Eso se llama que no hay nada difícil para Dios. Abraham sabía que Dios le iba a levantar otra vez a su hijo porque lo había dicho. Sabía que para Dios no hay nada imposible. Él creyó. ¿Abraham había visto un ejemplo de eso? No. ¿Había escuchado una historia antes de alguna resurrección? No. Él lo creyó porque sabía quién era Dios. Y quiero aprovechar este momento para hablarles de algo muy importante. De algo que va a pasar. Y es la resurrección de los justos. Porque es increíble, no solamente que un cuerpo no se putrefacte, sino que un cuerpo resucite después de haber desaparecido, digámoslo así, o de haberse descompuesto. Pero eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Lázaro. Lázaro murió y a los 4 días llegó el Señor. Y Lázaro, dice la Biblia, hedía ya estaba en estado de descomposición, ya no había nada que hacer. Por eso es que hay muchas cosas que no hay nada que hacer. El médico habló y dijo está desahuciado, las circunstancias dicen que no hay nada que hacer, pero cuando Jesús llega y es su voluntad y si Él quiere, todo lo contrario puede ocurrir. Él llegó al 4º día donde no había esperanza. Y digo que no había esperanza por una sencilla razón. Y es que todo judío decía que un cuerpo podía volver a la vida a los 3 días. Jesús esperó 4. Y él ya.
Pero el Señor se paró y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se paró, porque no hay nada imposible para Dios. Yo me imagino que la carne allí en estado de descomposición, de putrefacción, comenzó a restaurarse. La carne comenzó otra vez a entrar en vigor. Esas venas muertas, esa sangre negra estancada, cogió vida. Ese corazón ahí quieto comenzó a moverse y comenzó a palpitar. Los pulmones cobraron vida. El cerebro cogió vida. Su cuerpo cogió vida. Los gusanos cayeron al suelo y Lázaro se levantó, porque no hay nada imposible para Dios. El Dios que nosotros tenemos es el Dios de los imposibles. Y hoy en día hay una situación, y es sobre la muerte del creyente. Todos sabemos que vamos a resucitar, que mi familiar que es creyente, que murió creyendo en Cristo, va a resucitar. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué los creyentes piensan, o algunos creen, que cremar un cuerpo es pecado? Si la Biblia no lo dice. La Biblia no habla al respecto. Porque nosotros nos llenamos de hipótesis, y pienso yo, en mi ignorancia, que creo que por el pecado, más que pecado, es una tradición que viene desde antes. Y eso limita el poder de Dios. Quizás alguno pensó: bueno, si yo cremo el cuerpo, ¿cómo va a ser Dios para levantarlo? Como Abraham, ¿no? Que puso a Isaac allí y que él sabía que lo sacrificaba, que lo cortaba en pedazos y que le prendía candela, y aún de la ceniza Dios lo iba a levantar. Y porque nosotros muchas veces no creemos eso. Quiero decirles que muchos creyentes murió de diferentes maneras, ha muerto de diferentes maneras. Los creyentes allá bajo el imperio de Nerón, allá en el imperio romano, en ese coliseo romano que los tiraban a los leones, a la fiera, y eran devorados. Estos creyentes fueron cortados en pedazos, devorados, y se convirtieron en alimento y se integraron con el cuerpo de esos animales, y el resto fue expulsado como estiércol. Otros creyentes fueron quizás devorados por pirañas, o comidos por los peces, o por cocodrilos. Todos esos creyentes, Dios no va a ser capaz de levantarlos de ahí. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Entonces yo pienso que hay que dejar de pensar que la cremación es pecado. La Biblia no lo dice. Y si la persona es cremada, es devorada, ha sido triturada, molida, como sea, Dios va a recoger como sea de los cuatro vientos, y Dios lo va a levantar en el día de la resurrección de los justos. Porque si pienso que no, estoy limitando el poder de Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Y lo tercero que quiero decir es que Dios tiene control del futuro. Esta parte, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios no solamente conoce el futuro, Dios tiene control del futuro. Porque Dios no tiene un mañana. Dios no le dice: bueno, ¿qué va a suceder mañana? Pasado mañana voy a hacer esto. Dios no hace eso. Para Dios es un eterno presente. Por eso la gente decía en Mateo 26, 21, este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús estaba diciendo eso y ellos lo entendieron mal. Y le dijeron: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero como dijo el Señor, y les enseñaba antes, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, hablando de la condición de la Semana Santa, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Porque aquí en esta resurrección estaba mostrando que para Dios no hay nada imposible también, como le dije. Pero le estaba mostrando que Dios tiene control del futuro. No solamente lo conoce, sino que Dios tiene control del futuro. Dios tiene control de nuestro futuro. Puede parecer malo nuestro futuro, pero Dios tiene control de ese futuro.
Si nosotros estamos en las manos de Dios, no importa cómo acontezca a todos, qué cosas venga, qué situaciones venga, si estamos en las manos de Dios, estamos en el mejor lugar del universo, en las manos del Señor. Tenemos un Dios que conoce el futuro. Jesús dijo, esto va a pasar conmigo, yo voy a padecer mucho, me van a desechar, me van a entregar, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Ese es el Dios, un Dios que conoce el futuro, un Dios que controla el futuro. Debemos estar seguros que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que sabe del futuro, que controla el futuro. ¿Cómo vamos a nosotros a desconfiar de nuestro Señor? No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa las situaciones que vengan, hermanos amados, lo que importa es que estamos seguros en el Señor. Que el que controla el futuro, el que sabe del futuro, es nuestro Dios, es nuestro Señor, y que vale la pena seguirle y que vale la pena amarle. Así que esta Semana Santa tiene estos significados, tiene más, pero al menos estos tres pudimos ver que la prueba más grande es el amor de Dios, que la prueba que no hay nada imposible para Dios, y tercero, que la prueba que Dios conoce el futuro y que tiene control del futuro. Es de nuestro Señor. Así que les invito a que oremos en este día y le digamos al Señor, Señor, tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro gran todopoderoso, y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque hoy hemos escuchado que la Semana Santa es la prueba más grande de tu amor. Gracias por morir por nosotros. Gracias que aunque nos merecíamos el infierno y la condenación eterna, tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque esto nos muestra que no hay nada imposible para ti. Tú todo lo puedes hacer, tú todo lo controlas, tú sabes todo. Tenemos un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, el universo y toda su expansión. Señor, gracias, porque no tenemos a un Dios cualquiera, sino al Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque tú conoces el futuro, Señor, y controlas el futuro, y podemos estar seguros que aunque venga lo que venga, vamos a estar confiados que lo que suceda, Señor, tú tienes el control y vamos a estar seguros. Ayúdanos a estar en tus manos, a estar bajo tu sombra, bajo tus alas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.